Sean bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Después de la alabanza, hermanos, qué bueno que nos permita el Señor pasar ahora este tiempo, que es meditar todos juntos en la palabra del Señor. Ya que esta palabra, hermanos, aquí está escrita para todos. Esta palabra es para todos. Si nosotros la oímos y la ponemos por obra, vamos a ser salvos. Porque no es justo, dice el apóstol Pablo a los romanos, el que oye la palabra, sino dice que justo es aquel que la oye y la pone por obra. Entonces, en todos los tiempos, muchos escucharon la voz de Dios y no todos la pusieron por obra. ¿Y qué nos hemos dado cuenta nosotros a través de la palabra? Que muchos fueron cortados, muchos quedaron en el desierto por causa de no obedecer la palabra de Dios. Entonces nosotros estamos igualmente, hermanos, aquí escuchando la palabra de Dios. Él nos ha llamado porque nos quiere dar la vida eterna. Gracias a Dios. Y así les invito, hermanos, que se pongan en pie. Vamos a meditar todos juntos y abran las Sagradas Escrituras. En la carta que escribiera el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Éfeso. Capítulo 5. Efesios capítulo 5. Versículo 15. Al 17. Dice así, hermano, como está escrito en Colosenses 3:17, que todo lo que se haga, sea de palabra o de hecho, se haga todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice así, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Oiga la palabra del Señor para con nosotros. Nosotros conocemos, hermanos, quien escribe esta carta es el apóstol Pablo para los hermanos que habitaban en Éfeso, o para la iglesia de Dios que estaba en Éfeso. Pablo, hermanos, fue un hombre elegido por el Señor Jesús. Un hombre, hermanos, que Él lo prepara. Y el apóstol Pablo aclara y dice: el evangelio que yo os predico no lo he aprendido de hombre alguno, sino que fue revelado por el Señor Jesús. En otras palabras, Dios lo elige y le abre el entendimiento. Y de esa manera el Señor le revela todo. Le revela como igual que los otros apóstoles. En Lucas 24:45 dice que a los otros apóstoles les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen las Sagradas Escrituras. ¿Qué quiere decir? Él les abre el entendimiento
entendimiento para que entendieran. No solamente leyeran la palabra, como muchos lo hacen, que pueden leerla, pero tampoco la pueden entender. Si el Señor no permite que el ser humano o él, a quien elige, no entienda, no va a entender. Pero en este caso, Dios escogió muchos hombres y les abrió el entendimiento para que comprendiesen la palabra de Dios. Y de esa manera enseñasen a otros. De esa manera instruyeran a otros. Por esa razón dice en el primer discurso del apóstol Pedro y los 11 apóstoles más en Jerusalén, dice que creyeron. Dios elige una cantidad de multitud de gente. Dice que añadió a la iglesia como 3,000. Y estos, Dios les permitió entender lo que el apóstol Pedro estaba explicando en aquel discurso. Y los añadió a la iglesia. Pero también dice que ellos perseveraron en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué quiere decir? Que para eso eligieron el Señor estos hombres, para enseñar a otros, para instruir a otros, para dirigir a otros. Y aquellos que Dios les abría el entendimiento para entender los mensajes por medio de los apóstoles, ahí van caminando conforme el Señor ordenaba. Entonces, ellos siempre se han preocupado porque el Señor les ha encomendado este cargo. Les encomendó este cargo. Se preocuparon, trabajaron mucho por mantener a una iglesia pura. En otras palabras, para que aquella personal que el Señor me llamaba en aquel entonces se mantuvieran fieles al Señor, se mantuvieran obedientes al Señor, se mantuvieran agradables al Señor. Entonces, eso ha sido la preocupación. Pero como aquí están sus escritos, ¿qué quiere decir? Que los escritos siguen vigentes, no han cambiado. No han cambiado, están vigentes y todo aquel que los obedezca va a ser salvo. Entonces, como está vigente, nosotros también el Señor nos sigue aconsejando por medio de estos escritos, porque están vigentes. Entonces, el apóstol Pablo anduvo en muchos lugares, pero dice que llegó a Éfeso por primera vez y dice que discutía con los judíos, discutía con los judíos. ¿Qué quiere decir? Que muchos judíos no entendían, tal como él al principio no entendía el apóstol Pablo. ¿Se recuerdan ustedes que al principio el apóstol Pablo era Saulo de Tarso? No entendía porque peleaba contra la iglesia de Dios. Peleaba contra aquellos, los perseguía porque no entendía lo que estaba sucediendo o lo que había acontecido. Pero cuando el Señor lo elige, le abre el entendimiento y lo envía a los gentiles, a los reyes y a los de Israel, a los judíos. Y por esa razón, él enfrentó mucha gente de la ley. Llegó, dice, a la sinagoga y discutía con ellos. ¿Qué quiere decir? Y cuando el Señor añade a la iglesia muchos judíos y también gentiles, dice que le rogaban que se quedaran en ese lugar.
y se quedaba mucho tiempo, pero después salía para otros lugares. Entonces, al salir a muchos lugares, salía de un lugar a otro, le era necesario estar al cuidado de aquellos que había dejado. Le era necesario, tal vez no podía volver presente o estar con ellos nuevamente, sino utilizando las cartas, enviaba los consejos. Imagínense usted, cuando en la iglesia de los Corintios se da aquella fornicación, inmediatamente él se da cuenta, pero no podía estar presente con ellos en ese momento, sino que envía una carta a los Corintios, la primera carta, y tuvo que enviar consejo al matrimonio. Imagínense, utilizando las cartas, él se encargaba de aconsejar a aquellos hermanos de Corinto, aquella iglesia que estaba en Corinto, que hubo necesidad de decirles en cuanto a las cosas que me escribiste. Imagínense cómo se comunicaban con él también por escrito, pero le avisaban, le informaban por escrito: esto ha acontecido en la iglesia de los Corintios, los ministros de ese lugar. Y él se halló en aquella necesidad de enviar una carta a los Corintios. En cuanto les dice, en cuanto a lo que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y da el consejo a continuación. Entonces, de esa manera él cuidaba a las iglesias en Éfeso, Corinto, Galacia, a los romanos, filipenses, y así de esa forma. En esta ocasión envía la carta a la iglesia de Éfeso y les hace conciencia a ellos que miren, que vean con diligencia. En otras palabras, toda palabra tiene sus sinónimos. En otras palabras, que vean con prontitud o con esmero. Que vean con diligencia cómo andan. Obsérvense ustedes, cada uno. Eso es lo que está dando a entender. Vean con prontitud, un sinónimo de diligencia. Un esmero, otro sinónimo. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necio, sino como sabio. ¿Qué quiere decir? Que a ellos ya los había instruido él cómo debían de comportarse, cómo debían de andar, cómo debían de caminar, cómo debían de, oiga, al principio, si usted observa, dice: ser imitadores de Dios como hijos amados. Ser imitadores de Dios como hijos. Oiga, al principio del capítulo 5 les está diciendo a ellos que imiten a Dios, como ya se les había presentado quién era Dios. Entonces el apóstol Pablo, él dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo, dijo él. Pero en esta ocasión le está diciendo a la iglesia que sean imitadores de Dios. Imítenlo. ¿Y quién es Dios? En cierta ocasión dijo el apóstol Pedro: sed santo porque yo soy santo. Lo que había dicho el Señor en el antiguo tiempo de Israel. Trajo a memoria el apóstol Pedro esas palabras. Entonces, él le dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados.
Y andad, le dice, en amor, como también Cristo os amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Los insta a ellos que anden en amor. Pero ¿cuál es el amor que da a entender en la ley? Y trae a memoria, así como Cristo os amó, o como el Señor nos amó a ustedes. ¿Y de qué manera el Señor nos amó a nosotros? Dice el apóstol Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor que Dios muestra a la humanidad. El apóstol Pablo escribe a los Colosenses en 1:21, capítulo 1, versículo 21. Él dice que, y vosotros que erais en otro tiempo enemigos por vuestras malas obras, Él ahora nos ha reconciliado consigo. Oiga, el amor de Dios, ¿cómo se muestra para la humanidad? Dice que nosotros éramos enemigos de Dios en otro tiempo. ¿Por qué éramos enemigos? Por las obras que nosotros practicábamos. Pero Él, en su gran amor, nos ha reconciliado, en otras palabras, nos llamó y nos ha perdonado aquella gran lista que teníamos contra los que ya fuimos bautizados. De esa manera el Señor muestra ese amor. Por eso dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, anden en amor. ¿Qué quiere decir? Que nos perdonemos los unos a los otros. Dice Santiago, en el capítulo 3, la carta de Santiago, versículo 2, dice que nosotros ofendemos muchas veces con esta lengüita. Y la mayoría de nosotros, yo hasta la vez me he oído que alguien tenga pegada la lengua y no pueda hablar. Todos hablamos. Pero también si no tenemos cuidado, ofendemos también muchísimas veces. Yo no sé, pero si nos ofendemos de palabra, perdonémonos así como Dios nos perdonó a nosotros. Por eso dice, anden en amor. ¿Qué quiere decir? Que todo el tiempo que el Señor nos permita, andemos, oiga, practicando el amor. ¿Qué quiere decir? Que si hoy me ofendió alguien, tengo que perdonar. Si mañana me ofendió otro, tengo que perdonar. Así es. Si pasado me ofendió otro, tengo que perdonar. Andar en amor. No guardando. Imagínese usted, me ofendió uno, lo guardo, ya no lo veo bien. Me ofendió el otro, lo guardo, ya no lo veo bien. Me ofendió el otro, y al fin con todos desamistados. Y Dios no quiere. Así como Él los amistó, dice, oiga, los reconcilió consigo mismo, los perdonó aquella gran lista, nosotros andemos en amor. ¿Cómo andamos nosotros? Él dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Cómo andamos nosotros? Ese es un examen muy personal. Ese es un examen muy personal de la vida que cada uno tenemos. Por eso él dice, mirad pues cómo andéis. Y dice, no como necio, sino como sabio. Aquí estamos en el capítulo 5 de la carta a los Efesios. Y en el capítulo 4, versículo 17, dice el mismo apóstol Pablo, en el capítulo
capítulo 4, versículo 17, dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Ahí se aclara bien, en lo que leímos al principio dice: mirad con diligencia cómo andéis. Pero aquí aclara un poco más y dice: digo pues, digo y requiero. Oiga, él pide, él quiere, en el Señor le está pidiendo a la iglesia que ya no anden como los otros gentiles. Ahí sí ya lo señala a la otra persona, a su vecino y a todos aquellos que nos rodean a nosotros en el trabajo, gente que no son creyentes, gente que no temen a Dios. En otras palabras, cuando él dice no andéis como los otros gentiles, quiere decir que le estaba hablando a personas que Dios sacó de esa, oiga, porque nosotros conocemos que Dios trató con los gentiles. Y el primer gentil es Cornelio, que llamó al Señor. en otras palabras, de los judíos y del pueblo gentil hace uno. Llama a judíos y llama a gentiles. Y el apóstol Pablo se dirige a ellos y les dice: ya no anden como los otros gentiles, ustedes eran en otro tiempo tinieblas, andaban en tinieblas, pero ahora no anden como ellos. Entonces ahí podemos entender que ya no andemos como los otros gentiles. ¿Qué quiere decir? Usted y yo nos examinamos, lo vemos, qué hacen las otras personas que nos temen a Dios, qué hacen sus vecinos, qué hacen sus compañeros de trabajo. Toda cosa mala, toda obra mala. Entonces ya nosotros ya no tenemos que andar como ellos. ¿Por qué? En el capítulo 5 sigue diciendo: andad como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, olor fragante. En el versículo 3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros. Oiga, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. ¿Sabe qué es truhanería? Hay veces que no entendemos, porque si nosotros pedimos los sinónimos, podemos entender en otra clase de sinónimos. Pero truhanería es otro año es aquel que presta y no paga. Anda estafando gente. Eso lo practica el mundo. Eso lo practica el mundo. Presta y no paga. Nosotros ya no tenemos que ser así. Yo no digo que no vamos a prestar, como no, hay ocasión que prestamos. Pero tenemos que pagar. No lo vamos a hacer olvidar. Entonces, dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe, dice él, con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los
hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas. Oiga, porque en otro tiempo, les dice él a los Efesios, eran tinieblas ustedes. ¿Qué les da a entender? Porque en otro tiempo ustedes practicaron todas esas cosas. ¿Ves? Ahora ya no sean, no anden igual, no caminen igual, no practiquen eso, no lo imiten a ellos, no hagan lo mismo que ellos. No sean pues participantes con ellos, porque en otro tiempo eres tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Mire qué bonito, hermanos. Dice que andemos como hijos de luz. Pero ¿qué tal si alguien se expresa de nosotros para ser como ese hermano? Mejor no soy nada. ¿Por qué cree usted que alguien se puede expresar de nosotros de esa manera? Por las cosas que nosotros hacemos. Porque nos ven a practicar ciertas cosas que aún ellos, estando en tinieblas, saben que ya nosotros no las debemos de practicar. Fíjense, ellos pensaban. Pero andan en tinieblas porque practican lo mismo y siguen lo mismo. Pero aún saben o se ve o nos ven en nosotros hacer cosas que no debemos de hacer. Dice que andemos como hijos de luz, alumbrando a las oiga, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprended. Dice que la reprendamos. Hay veces, hermanos, que podemos tener aquel impulso, aquel deseo de hacer aquello y no hay que hacerla, hay que reprender. Porque dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Porque vergonzoso es aún, dice, hablar de lo que ellos hacen en secreto. No digamos hacerlo. Por eso nosotros debemos tener cuidado, conversar con... Imagínense, no se puede dar en los trabajos. Lo quieren agregar a uno en sus pláticas perversas. ¿Qué debe de hacer uno? Retirarse, alejarse, para que ellos vean que usted no participa de esas cosas que habla, que dice, que hace. Aún conversar de ellos. Ellos se reúnen para hablar cosas feas, para hablar cosas malas, y a uno quiere, y le puede decir, ¿qué dice usted, hermano, de eso? ¿La quiere? ¿O qué dice usted, hermano? La quieren involucrar en esas pláticas horribles. Quieren tenerlo ahí también. Mas todas las cosas, dice, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Después dice lo que hemos leído, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. No como necios, sino como sabios. Vamos a ver unos proverbios
donde habla las cualidades de un necio, donde podemos observar las cualidades de un necio. Vamos a ver el capítulo 12 de Proverbios. Versículo 16. Dice así: el necio a punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. ¿Cuántas veces lo ha injuriado a usted? ¿O cuántas veces lo han molestado a usted? ¿Cuántas veces lo han ofendido, los han ofendido de palabra? Dice la palabra de Dios que al Señor lo injuriaron. Al Señor con palabras le decían muchas cosas, que es posible, bueno, la escupían, le injuriaron a aquella gente porque lo aborrecían. A veces nosotros los molestan o los ofenden porque los aborrecen. Uno, porque no participamos con las obras de ellos, porque no los unimos a como son ellos, los comienzan a decir cuántas cosas, o los ofenden de una forma, los ofenden de otra, porque dicen que los cristianos les caemos mal. Pero aquí dice: el necio a punto da a conocer su ira, o sea, es presto, rápido, responde, oiga, rápido responde y comienza a defenderse. Ese es un grave error que podemos tener. Cuando alguien nos esté injuriando, cuando alguien nos esté molestando, cuando alguien nos esté ofendiendo, si nosotros callamos, esa es una cualidad de un prudente o de un sabio. Dice a continuación: el necio a punto da, dice, a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. O sea, en otras palabras, el que soporta. Soportamos nosotros, hermanos, cuando nos están ofendiendo, cuando nos están injuriando, cuando nos están molestando, cuando nos están tirando indirectas, cosas así. Soportamos, no hacemos caso o contestamos inmediatamente. Pero si no nos detenemos, si no soportamos, si inmediatamente abrimos la boquita, si inmediatamente comenzamos nosotros a defendernos, en otras palabras, tenemos una cualidad de un insensato o de un necio. ¿Cómo andamos? ¿Cómo respondemos? Vamos a ver otro versículo, hermano, 29, siempre el Proverbio 29:11. Vamos a ver qué dice 29:11 de Proverbio. El necio, dice, da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. El necio, dice, da rienda suelta. Mira, hermano, un hermano ya airado es terrible. Es como un león suelto. Una hermana ya airada es terrible, es como una leona. Una osa es tener. Que le han quitado los cachorros. Que le han quitado los cachorritos.
Que eso es igual. El hombre y la mujer es igual. Así como en todas las áreas. El hombre codicia, también la mujer codicia. El hombre fuma, también la mujer fuma. El hombre toma, también la mujer toma. El hombre roba, también la mujer roba. O sea, El hombre mujeriego, la mujer oiga, el hombre mujeriego, la mujer hombreriega. Hombre, no, eso es igual. O sea, no hay escapatoria, o sea, que el consejo es para todos. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo pecaminoso, el cual dijo el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer, dijo él, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Él sentía esa oposición en sí mismo. Entonces, ¿cómo andamos? Debemos de soportar, debemos de aguantar para poder salir victoriosos. Porque si nosotros abrimos nuestra boquita en los momentos que nos están ofendiendo, en los momentos que nos están haciendo un agravio, ese es el peligro, ahí perdimos ya. (18:6) de Proverbios. Dice así: los labios del necio traen contienda, y su boca los azote ya. Oiga, los labios del necio traen contienda. La palabra a nosotros nos prohíbe las contiendas. En Gálatas, en Éfeso, en Colosenses, que evitemos. El apóstol Pablo amonestó a la iglesia de los Corintios. Estaban divididos, estaban en contienda, estaban en pleito, estaban en discusión entre ellos, diciendo: no, es mejor, bueno, algún grupo, había cuatro grupos en la iglesia de los Corintios. Un grupo que apoyaba al apóstol Pedro, otro grupo que apoyaba al apóstol Pablo, otro grupo que apoyaba a Apolos, y otro dice al Señor Jesús. Pero estaban en contienda, estaban enguerrados entre ellos. ¿Bien? Yo no sé si hay hermanos aquí que yo mejor fulano de tal, que yo mejor fulano de tal, que yo mejor fulano de tal, por este y este. Nosotros no tenemos que seguir a ninguno, solamente al Señor Jesús. Y ahí no vamos a poner la mirada en ningún ministro, porque el día que el ministro falle, también se va a ir usted. Porque la mirada la tiene en el ministro. Pero si tiene la mirada en el Señor Jesús, vamos a permanecer, perdón. Porque a Él vamos a seguir, a Él le vamos a obedecer, porque aquí está la palabra. Entonces, otro proverbio, capítulo 10, versículo 1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Oiga, hasta como en la congregación siempre hay hijos y hay hijas. Pero dice que el hijo sabio alegra al padre. Pero como hay hijos necios, ¿qué dice? Vergüenza de su madre.
vergüenza de su Oiga, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Y esa es la realidad. Hablando en un núcleo familiar. Igual nosotros como hijos de Dios, también, si somos necios, si somos sabios, lo alegramos, lo agradamos a Él. Pero si somos necios, lo entristecemos. Se pone triste con eso, porque no obedecemos. Dice otro versículo del Proverbios 27, 28, dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús. Perdón, 17, 28. 17, 28. Dice así: aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Oiga, hay personas que no temen a Dios y cierran sus labios. Mejor se quedan soportando. Pero es lo que está diciendo el proverbista. aún el necio cuando calla, cuando soporta, en otras palabras, es contado como sabio. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros callamos, cerramos la boquita cuando nos estén ofendiendo, lo que nos hayan hecho, cualquier ofensa, que tal vez usted se ofendió por la actitud de alguien, o un malentendido, o le dijeron algo, si es posible vaya hasta con un pedacito más, pero usted tranquilo, no le toma importancia. Pero si no es sabia o no es sabio, no somos sabios, vamos a inmediatamente hablar. Eso digo. Mire, yo no esperaba eso de ese hermano. Yo no esperaba eso de ese hermano. Y desde ese momento Quedó a pie raicita. Y ya cuando lo ve, ya no lo ve igual. se expresó mal de él o sigue expresándose mal de él o de ella. Mira. No es contado, ya no somos contados como sabios. Somos unos necios. Aún el necio dice, cuando cierra su boca, es contado como sabio. Entonces, el apóstol Pablo le está diciendo que miremos cómo andamos. Y que veamos con diligencia, que lo veamos con prontitud, que le pongamos interés, que lo veamos con esmero, que nos examinemos. Usted y yo sabemos cómo andamos. ¿Y qué vamos a hacer al darnos cuenta, examinarnos nosotros mismos cómo andamos? A través de la palabra sabemos que lo que andamos haciendo es malo. Con lo que andamos haciendo, andamos desagradando a Dios. No estoy hablando del pecado de muerte, porque el pecado de muerte ya no hay oportunidad. Ya no hay oportunidad de decir, ya no lo vuelvo a hacer. El que hace
dejó a una mujer, ya no puede decir, ya no lo vuelvo a hacer, Señor. Ya no. El que le dio muerte a otro, ya no. Bueno, hablando del pecado de muerte. Ya no podemos decir, ya no lo vuelvo a hacer. No, estoy hablando, como dice el apóstol Juan, pecados que no sean de muerte, o faltas que no sean de muerte. Podemos reflexionar, porque si continuamos, como dijo el apóstol Pablo a los romanos, dijo el apóstol Pablo, si andáis conforme a la carne, moriréis. ¿Bien? Una advertencia, una palabra, hermanos, de ponerle cuidado, porque dice, si andan ustedes conforme, si continúan ustedes conforme la carne, van a morir. Le está previniendo la muerte espiritual. Nos está previniendo la muerte espiritual cuando dice, si ustedes andan conforme a la carne, van a morir. Pero no nos detenemos, seguimos conforme a la carne. Como no morimos físicamente, seguimos conforme a la carne. Si alguien muriera físicamente, como cayó Ananías y Zafira, al instante dice que aquella gente hubo temor en ellos. En otras palabras, se dieron cuenta por qué había muerto Ananías y Zafira, se detuvieron de ponerse de acuerdo en la mentira. Entonces, y se detuvieron. Si alguien quiso hacer lo mismo, si alguien quiso decir, bueno, entrego esta heredad y vamos a entregarlo, y cuando nos dieran el dinero iban a extraer una parte, ya no lo volvieron a hacer, porque se dieron cuenta por qué causa. Entonces, esto es lo que quiere prevenir el apóstol, o sea, Dios por medio del apóstol Pablo. Que miremos con diligencia cómo andamos, no como necios, sino como sabios. Porque los tiempos, dicen, son malos. Aprovechando bien el tiempo, ya que nosotros, hermanos, tenemos un tiempo. Si no lo aprovechamos, va a ser lamentable. ¿O cree que vamos a ser eternos en este cuerpo? No. Tenemos un tiempo el cual lo debemos de aprovechar. No vamos a ser eternos en este cuerpo. Se va a terminar este tiempo. Pero ¿qué tal si nosotros ponemos cuidado como andamos y enmendamos? Y volvemos a la obediencia. Qué bueno que nos sorprenda la muerte, que nos sorprenda la venida del Señor, ya que dice la palabra de Dios que los que mueren en Cristo es ganancia. Que muramos, pero en obediencia a la palabra del Señor, que muramos como sabios, que muramos como gente prudente. Yo recuerdo el consejo que dio el Señor cuando estaba presente en esta tierra, cuando estuvo como manifestado en carne. Él dijo allá en Mateo capítulo 7, versículo 24, Él dijo, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, vientos, ¿qué más? Y pegaron con ímpetu en aquella casa, y no cayó. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, dijo él, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vinieron ríos, vientos, y pegó contra aquella casa y dice que fue grande su ruina. Bien, habla de insensatez. Entonces, es ahí, hermano, donde debemos de tener cuidado, porque podemos continuar en lo insensato, podemos continuar nosotros viviendo como insensatos, pero el problema es que al final va a ser grande la ruina. No vamos a obtener la vida eterna. Por esa razón, el Señor nos envía este mensaje para que nosotros miremos con diligencia cómo andar. Porque Él no quiere que nosotros vayamos allá al lago del fuego. Pero si no hacemos caso,
allá vamos a ir. Es ahora que tenemos que reflexionar, es ahora que tenemos que meditar en enmendar las malas acciones. Porque usted sabe cómo anda, yo sé cómo estoy, y todos nosotros sabemos qué hacer. Y no porque no sepamos, como el apóstol Pablo, de aquellos porque están en tinieblas, aquellos porque ignoran, pero nosotros ya oímos que no debemos de hacer aquello y podemos continuar haciendo. En otras palabras, lo que dice Colosenses, capítulo 4, siempre el apóstol Pablo, versículo 5, dice así: andad sabiamente para con los de afuera. Oiga, ¿cómo dice que andemos el apóstol Pablo? Dice que andemos sabiamente con el pueblo que no es de Dios, con el vecino que le rodea, con el compañero de trabajo, con el familiar que no cree, que no teme a Dios. Oiga, dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra, dice, siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Pero a veces quizás estamos hasta tratando mal con palabras al de afuera, le estamos ofendiendo. Ese es el detalle. Y dice que andemos sabiamente con los de afuera, para con los de afuera, la gente que no teme a Dios. Debemos de ser prudentes. ¿Bien? El Señor les dijo a sus discípulos que los dejaba como ovejas en medio de lobos. Y Él les dijo que fueran prudentes como la serpiente y mansos como la paloma. ¿A dónde dejó el Señor a sus discípulos? En medio de lobos que lo iban a atacar, que lo iban a agredir. Pero ustedes sean prudentes. Miren, y el Señor, por medio del apóstol Pablo, nos está diciendo: andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestras palabras siempre con gracia, sazonada, con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. No sé cómo le estamos respondiendo a las personas de afuera. Pésimamente. O aquella palabra sazonada. Que digan: esta hermana, qué tan amable es. Y cuánto la ofendo, pero ella siempre me hace el bien, siempre me habla bien, no me ofende, no se desquita. Qué bonito. Que alguien piense o que te exprese de esa manera. Ellos sí los pueden agredir, pero usted o yo tenemos que continuar haciendo el bien, tratándolo bien. Porque ¿de qué manera vamos a vencer? Haciendo el bien al que nos hace el mal. De lo contrario vamos a perder. Entonces, andar. ¿Qué quiere decir? Que en muchas áreas debemos de examinarnos cómo andamos. Aquí menciona a los colosenses: ¿cómo andan ustedes con los de afuera? ¿Cómo están respondiendo? Dice que le respondamos con palabras sazonadas, con sal. O sea, en otras palabras, algo que sientan ellos agradable, como usted responde o como yo respondo, como yo contesto.
Pero ¿cómo habla el mundo? Pesadamente. ¿Cómo habla el de afuera? Ofende a cada momento. Amenaza a cada momento. Cuántas cosas más. Pero nosotros diferentes. ¿Cómo andamos? Por eso dijo el apóstol Pablo siempre a los colosenses, en el capítulo 3, versículo 5, hacer morir cuando terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, maldicencia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos de nuevo, en el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro o escita, siervos, ni libres, sino que Cristo es el todo y en todo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. ¿Oye? Y ser agradecidos. ¿Y cómo vamos a mostrar ese agradecimiento? Cambiando, obedeciendo a Dios. Ese es un agradecimiento. De esa manera vamos a mostrar que el Señor nos llamó, y nuestro agradecimiento con Él, obedeciéndole, cambiando, siendo diferente. Mira que está la gran lista, dice, la vida nueva. Pero que acá andamos practicando las cosas viejas, insensatas. Estamos edificando sobre la arena. Pero el Señor quiere que nosotros que miremos con diligencia cómo andamos, porque los tiempos son malos. ¿Bien? Y dice al final, ya pasó el tiempo, y dice al final, lo que leí, en el versículo 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Allá dice necios, y dice al final, por cuanto usted no sabe pensar, pero entendido. ¿Qué quiere decir? Que obedezcamos. Que obedezcamos. Este es para todos, hermanos, este consejo, porque todos estamos en la misma lucha. Todos estamos en un mismo cuerpo, que estamos luchando contra los deseos de la carne. Y si vencemos, como dijo el Señor a los discípulos, y el que venciere va a heredar. El que venza, el vencedor de todas estas cosas, que estamos luchando, pero si no somos vencidos, vamos a heredar. Entonces, hermanos, qué bueno es el Señor para con nosotros. Él quiere que nosotros andemos como hijos de luz, que andemos viviendo de una forma diferente, que no continuemos
en lo mismo que antes. El Señor Jesús les bendiga a todos.